Abora Boye, feliz día para todos. Por acá Ifá Temian Subón, quien les saluda y les da la bienvenida nuevamente por acá en Escuela de Ifá. Continuando con esta serie de videos que hacemos para toda nuestra comunidad en las distintas plataformas en donde hacemos mención, por ejemplo, en TikTok, en Instagram, por acá también en YouTube. También estamos en Patreon, patreon.com, Escuela de IFA. Creamos contenido allí también para todas las personas interesadas en iniciar, continuar con sus estudios dentro de la práctica de IFA y Orisha. Puedes ingresar a Patreon, patreon.com, Escuela de IFA. Allí tenemos contenido también disponible informativo y educativo, módulos de estudio y aprendizaje para todas las personas que quieran pues tomarlos. Es una plataforma de suscripción, se llama Patreon, patreon.com, Escuela de IFA. Siempre colocamos el link en las redes sociales para que puedan ingresar. Vamos a hacer este video conversando acerca de los nombres de los Odufa. No sin antes pedirte que por favor te suscribas al canal de YouTube, dale ahí el botón suscribir, es un buen momento para hacerlo, activar la campana de las notificaciones y te pedimos también que por favor des un like a este video y a todos los anteriores para que este contenido pueda ser visualizado por más personas. Recuerda que es totalmente gratuito, suscribirse, darle manito arriba y activar la campana de las notificaciones para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos para todos ustedes. Bien, entrando en materia, hablando de los nombres de los Odufa, quise hacer este video porque con frecuencia hacen preguntas acerca de diferentes Odu a través de las redes sociales y me doy cuenta que muchas de ellas se repiten, sobre todo en el tema del nombre, ¿ok? Y entonces quiero explicar un poco de qué va o cómo está estructurado este sistema para todas aquellas personas que están iniciadas pero están aprendiendo o aquellas que se van a iniciar y bueno, para aquellas personas que ya tienen el conocimiento, pues simplemente refrescar y puede ser que exista algo que les ayude en esto que vamos a decir acá. Dentro del sistema oracular de Ifá, es decir, para que una persona iniciada en Ifá pueda comunicarse con Orúmila, utiliza, digamos, un sistema adivinatorio. Ese sistema adivinatorio está compuesto por 256 capítulos, ¿ok? O 256 tomos, para que lo veas así. Es decir, imagínate un gran libro que tiene 256 partes o imagínate una enciclopedia que tiene 256 tomos, ¿ok? ¿Cómo se compone esta estructura de estos 256 libros? Es decir, ¿cómo están organizados? ¿Cómo debo leerlos? ¿Cómo debo visualizarlos? Bueno, existen los 16 primeros capítulos o 16 primeros tomos, ¿ok? Que en este caso son los 16 primeros Odu. Odu se llama a cada uno de esos capítulos, ¿ok? 16 Odu principales, ¿sí? Estos Odu principales tienen unos nombres en específico, ¿ok? Comienzan con Obbe y terminan con Ofun. Es decir, el primer capítulo sería Obbe, el segundo Yeku, el tercero Iwori, el cuarto Di, el quinto Irosun, el sexto Owori, el séptimo Bara, así sucesivamente, ¿ok? Cada uno de esos capítulos tiene un nombre. Empiezan por Obbe y terminan en Ofun. Son 16. Y tú dices, bueno, pero si son 256, ¿en dónde están los otros 240 que faltan? Porque si tú restas 256 y le quitas esos 16 que te mencioné, te faltan 240, ¿verdad? Ok. Esos 240 aparecen de la combinación de cada uno de los 16 principales. Es decir, cuando yo quiero observar todo el capítulo de Obbe, yo debo decir Obbe Oyeku, Obbe Iwori, Obbe Odi, Obbe Irosun. Los voy combinando hasta llegar a Ofun. Obbe, Ofun. Es decir, el Obbe con los otros 15 los combino y me da 16 Odus más, ¿ok? O 16 capítulos más. Luego paso al capítulo de Oyeku, que es el segundo mayor. Recuerda que te mencioné, hay 16 principales, empiezan por Obbe y terminan en Ofun. El capítulo número 2 se llama Oyeku. Y cuando yo voy a combinar a Oyeku, entonces lo hago con todos los que están arriba. Es decir, yo hago Oyeku Obbe, Oyeku Iwori, Oyeku Irosun, Oyeku Owori. ¿Y por qué no puedo decir Oyeku Oyeku? Porque dentro de los 16 principales existe una nomenclatura que se les da a estos Odu. Generalmente se les llama Odu Meiji. ¿Qué significa Meiji? Meiji significa literalmente que yo
lo estoy viendo doble, ¿ok? Puedo decir, en este caso, por ejemplo, obbe meji, es decir, vi obbe 2 veces, yo lo vi 2 veces, eso es lo que significa. O puedo decir, por ejemplo, eggi, que significa 2, eggi obbe. Hay 2 obbe, ¿ok? Cada uno de estos odu tiene una marca, tiene una simbología, ¿ok? Para poderlos identificar. Se marcan con rayitas, ¿sí? Con líneas verticales, ¿ok? Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, obbe, yo voy a hacer 4 líneas verticales, una debajo de la otra, ¿ok? Y cuando yo vea esa simbología, yo sé que estamos delante de la presencia del odu obbe. ¿Cuándo es obbe meji? Cuando yo coloco esas 4 líneas a mi mano derecha, pero también las coloco a mi mano izquierda. Por lo tanto, debo decir que estoy en presencia de eggi 2 obbe, eggi obbe, ¿ok? Si yo veo oyekun, la simbología es 2 rayitas, rayitas dobles, ¿ok? 2 rayitas dobles, una al lado de la otra, y debajo de esas 2 voy a colocar 2 más, y debajo de esas 2 voy a colocar 2 más, y debajo de esas 2, 2 más. Siempre son 4 marcas que se hacen, ¿ok? Puede ser una línea sencilla, líneas verticales. Puede ser una línea sencilla o puede ser una línea doble, ¿ok? Si yo veo a oyeku, que ya te dije que es una doble línea vertical, una debajo de la otra 4 veces, si lo veo 2 veces, entonces yo puedo decir que estoy viendo a eggi oye, 2 veces oye o 2 veces oyeku, ¿ok? O puedo decir oyeku meji, que estoy viendo a oyeku 2 veces, uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿ok? Cuando yo estoy haciendo las combinaciones, es decir, por ejemplo, cuando estoy en la combinación de oyeku, yo debo empezar por obbe, que es el primero en la línea. Primero, obbe, oyeku, iwori, odi, hirosu, obori. Entonces yo digo oyeku, obbe. El segundo sería oyeku, pero no puedo decir oyeku, oyeku, porque ya lo mencioné arriba como oyeku meji. Entonces digo oyeku, iwori, oyeku, di, oyeku, hirosu, oyeku, owone, oyeku, obara, así hasta llegar a ofun. Esto lo voy a hacer con cada uno de los odu, ¿ok? Comienzo por obbe, sigo por oyeku, después iwori, y así sucesivamente termino en ofun. Es decir, que si yo sumo las 16 principales que te mencioné, que son los meji, con todas las combinaciones que tengo debajo, que serían 16 por cada una, tengo 240 más 16, 256 combinaciones, ¿ok? Les recordamos a todos los seguidores que están en TikTok y que están en Instagram, por favor dirigirse a YouTube para terminar de visualizar este video. Cada uno de esos capítulos, bien sea los mejis o bien sea las combinaciones, tiene adentro o tiene incluida un contenido. ¿Ok? ¿Y cuál es ese contenido? Ese contenido son historias, parábolas, situaciones, narraciones, medicina, preparaciones, cosas que debo hacer, cosas que debo evitar, cosas que pueden suceder, cosas que sucedieron, en fin, es una narración en cada uno de esos capítulos que existe que en este caso el babalao, el sacerdote de Ifá, debe conocer y debe tratar de aprender la mayor cantidad que pueda para que cuando se presente ese Odu, cuando aparezca ese Odu, bien sea en una adivinación rutinaria, una adivinación de una iniciación, etcétera, etcétera, lo que llamamos cuando el Odu que aparece, el Odu Toyade, ¿okay? Cuando un Odu se muestra, el babalao lo ve y puede entender dentro de su conocimiento de qué va la situación, ¿ok? Obviamente va a comenzar una conversación a través de ese Odu con, en este caso, Orúmila, y se van a empezar a determinar situaciones para ese cliente que está en esa situación. Si hay una energía positiva, si hay una negativa, cuál es la situación que se presenta y por qué, cuál es el antídoto, qué es lo que hay que hacer, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Que no es el tema acá de las adivinaciones, simplemente poniendo en contexto para que la gente entienda. Entonces, una vez que se determina el Odu, ¿ok? A través del oráculo, ese Odu tiene un nombre. ¿Cuál es el deber de la persona que está administrando la adivinación? Usted debe decirle al cliente cómo se llama el Odu que apareció.
¿Y cómo se llama el Odu que apareció? Se llama según la combinación que sucede. Es decir, por ejemplo, si aparece Hirosun Iwori, ¿ok? Yo debo decirle al cliente Hirosun a la derecha, Iwori a la izquierda. Este Odu se llama Hirosun Iwori. Ese es el nombre del Odu, ¿ok? El nombre del Odu no es Hirosun Iwoye, por ejemplo. No, el Odu que usted vio es Hirosun Iwoye. Ese es un alias de ese Odu, ¿ok? Es un seudónimo de ese Odu. Y ahí es donde me quiero detener. Dentro de cada Odu Ifá, como te mencioné, hay una cantidad de historias, cuentos, narraciones, parábolas, y dentro de esas narraciones hay personajes, hay situaciones, hay elementos importantes que se mencionan que cuando hicieron vida dentro de esa historia, hubo un hecho particular que sucedió. Por ejemplo, cuando yo hablo de Hirosun Iwoye, estoy hablando de una ciudad, de un sitio, un lugar en específico geográficamente donde hubo unos personajes allí, inclusive Orúmila, que cuando estuvieron en ese lugar hicieron cosas maravillosas y las cosas les sucedieron de manera positiva. Por ejemplo, entonces, si Orúmila dentro de la adivinación y la conversación que sostiene el babalawo para poder ayudar a la persona, el cliente, decide que esa historia es de relevancia para el cliente, entonces usted le puede decir al cliente que ese Odu, Hirosun Iwoye, debe ser nombrado con ese alias, inclusive haciéndole voz, para atraer a la vida de la persona todas esas situaciones energéticas positivas que sucedieron en esa narración. Pero eso no quiere decir que en Hirosun Iwori solo se hable de Iwoye, porque en Hirosun Iwori hay cientos de historias que no hablan de esa ciudad o que no hablan de ese lugar específico. También pueden hablar de Hirosun Awoye, Uwoye haciendo referencia al acto de venerar a tu padre o el acto de venerar a una persona mayor o el acto de venerar al sacerdote que te está ayudando. Pero no todas las historias hablan de ese acto de venerar. Entonces, es incorrecto decirle a la persona que ese Odu lleva por nombre únicamente Hirosun Iwoye. El sacerdote no debe hacer uso de ese tipo de lenguaje cuando está hablando con un cliente porque el cliente queda confundido. Usted debe indicarle a la persona que el Odu que apareció a la derecha se llama Hirosun y a la izquierda se llama Iwori. Para que ese cliente entienda que Hirosun Iwori es un Odu que contiene una cantidad de mensajes y una cantidad de parábolas, de historias, de medicina. Esto hablando de una iniciación. Si es una adivinación rutinaria, ¿cuál fue el verso que escogió Ifá para esa persona? O los versos que escogió Ifá para esa persona. ¿Qué fue lo que determinó Orúmila en esa adivinación específica para la situación de esa persona? Y de eso es lo que hay que hablar. Y si hay algún alias dentro de esa historia, es la que se debe mencionar y no Hirosun Iwoye. ¿Ok? Sí, pero es que Hirosun Iwoye fue algo importante que sucedió, sí, pero también dentro de la historia que sí escogió Orúmila para ese cliente, te aseguro que hay el alias de algún babalawo o de una situación o de un alimento, un color, una situación X que sí es importante nombrar para cuando se esté haciéndole voz traer esa situación positiva al cliente y no Iwoye. Y eso sucede con la mayoría o por decir todos los Odu Ifá, ¿ok? Te voy a poner algunos ejemplos. Si usted está en una adivinación o usted está en una conversación con Ifá y aparece el Odu Obeunle. Obeunle es Obe Oworin. Obe a la derecha, Oworin a la izquierda. Unle, que es un personaje, un sacerdote celestial que hizo una obra dentro de algunas historias, vuelvo y repito, dentro de algunas historias del Odu Obe Oworin. No en todas. ¿Pero el Odu se llama Obeunle? No, el Odu se llama Obe Oworin. Obe a la derecha, Oworin a la izquierda. Usted ve Otura de Kundayo. ¿Y qué es Otura de Kundayo? Bueno, Kundayo es un personaje que hizo Ebo a distancia y hay unas historias acerca de cómo el Ebo funcionó y ta. El Odu se llama Otura Obe. Otura a la derecha, Obe a la izquierda. No es Otura de Kundayo. Si Ifá Orúmila en la conversación determinó que usted en esa historia hace relevancia y por eso usted tiene que hacer X y O situación, usted puede nombrar ese Otura de Kundayo durante el Esbo, durante la medicina. Si fue una iniciación y Ifá considera que ese nombre es relevante para usted, entonces usted nombrará ese Otura de Kundayo, porque cuando usted lo nombra con ese H que usted tiene por estar iniciado, entonces atrae esa energía positiva. Si usted dice Osaeshu,
Osa Eshu es Osa Obe y habla acerca de ciertas historias que la importancia y la relevancia de Eshu en ese Odu. Y así sucesivamente, ¿ok? Ogunda Efun. Ogunda Efun haciendo referencia a la tiza nativa, al Efun, a la tiza nativa. Esto no quiere decir que en Ogunda Efun solo se hable de tiza nativa. No, Ogunda Ofun tiene cientos de historias y muchas de ellas no tienen nada que ver con la tiza nativa, pero aquellas donde se menciona Efun y la capacidad de traer alegría, tranquilidad, etcétera, 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 según esas historias, entonces se menciona, pero se menciona solo si Orúmila las escogió para ti en la adivinación. Y esto quiero que quede claro. Entonces es un error que es lo que observo muchas veces dentro de las preguntas que nos hacen en las redes sociales. Y hago un paréntesis acá también con el tema de las preguntas que siempre le digo a las personas. Hay que saber preguntar, señores. Hay que actuar siempre con empatía, con educación, con respeto, porque usted está primero entrando a la casa o al lugar de una persona que es extraña para usted. Y si fuera conocida, también debe tratarla con respeto y con educación. Usted no va a un banco, usted no va a una entidad pública, usted no se para en la calle a pedir una dirección y usted dice, mira tal cosa, o dame esto. No, usted da los buenos días, las buenas tardes, usted pide por favor, da las gracias. ¿Será que usted me puede ayudar? ¿Será que usted puede, por favor, tal cosa? Y así es como se hace. La gente se confunde. Yo entiendo que la dinámica de hoy día, pues la gente anda ajetreada y todo el cuento, pero están acostumbrados que hacen scroll en las redes sociales, le dan clic a las cosas porque todo está a la velocidad de un clic y no se detienen en pensar que la otra persona que está detrás de esto, que te va a ayudar y tú estás buscando una solución a tus cosas, o estás buscando una guía, una alternativa, una palabra, lo que sea, esa persona también merece respeto. No solo usted merece, sino la persona que está detrás. Entonces, en el paréntesis de las preguntas, por favor, diríjanse con respeto, con educación. No solo porque lo diga yo, eso es en cualquier ámbito de sus vidas y sobre todo aquellas personas que uno observa que supuestamente guían a otros y supuestamente se dedican a la ayuda de otras personas o son personas que tienen ciertos cargos, ciertas ocupaciones y el nivel de educación para dirigirse hacia otras deja mucho que desear. ¿Ok? Bueno, cerrando este paréntesis, entonces la gente pregunta, de manera educada, ¿usted puede hablarme de Irete Untelú, por decirte algo? Irete Wanwan. Háblame de Osalo Fosbelló, no sé, así, porque pone también, no, entiendo que muchas de las personas que se acercan tienen que ver con la práctica occidental. Y esto es un error, ¿ok? Y es un error no solo de la persona que está buscando, a veces lo hacen porque no conocen, muchas otras veces lo hacen porque la persona que les dijo cuál fue el Odu que se les reveló, le dijo que ese es el nombre. Y también hay muchos sacerdotes o personas iniciadas que creen y asumen que ese es el nombre del Odu, ¿ok? Y eso es un error, porque te acabo de mencionar que debes mencionar el nombre según cómo apareció en su forma, cuál es la combinación que obtuvo, para tú poder entonces orientarte y saber cuál historia luego en una conversación, es decir, te lo voy a poner de esta manera. Si tú me dices, me puedes conversar acerca de Irete Olotá, yo te voy a contar uno o dos versos que hablan, que yo conozco, en donde Orúmila tuvo una conversación, un diálogo, hizo un trabajo en la ciudad de Otá con Iyamí para poder tener un vencimiento. Porque a eso es lo que se refiere, en este caso, Irete Olotá, a una posición de poder en la ciudad de Otá con respecto a Iyamí, ¿ok? El resto de cosas que tú tal vez quieres escuchar o quieres saber de ese Odu, no te las voy a mencionar porque usted me está diciendo que le hable de Irete Olotá. Ahora usted me dice, necesito saber algo de Irete Owori, que es como se llama ese Odu. Ah, ok, entonces Irete Owori tiene una cantidad de historias, de parábolas, de situaciones que no están referidas con Otá y que no están referidas con Iyamí. Pero como usted menciona solo Irete Olotá, entonces solo se le hablará de esa situación. Y eso es lo que quiero que entienda. Es un error tanto para el cliente como para el sacerdote que practica darle nombres o alias a los Odu por los personajes importantes de relevancia en las distintas estancias que tiene. Porque si ese nombre no es de relevancia para usted, no va a aplicar nada en su vida. Y eso lo tienen que entender. Entonces,
La manera correcta, insisto, por última vez, colocar el nombre de los Odu según cómo aparecen. Usted como sacerdote indíquele al cliente, a la persona, no, es que ese cliente no va a volver, ese cliente es esporádico, ese cliente es intermitente, ese cliente va y viene. Eso no tiene nada que ver. Su función es decirle cuál fue el Odu que apareció y cómo se llama. No es que yo le digo ese nombre porque ese nombre es para que él nunca sepa cómo se llama ese Odu, pero ¿cuál es el sentido de eso? Porque al final del día, la persona puede, como yo siempre digo, yo puedo viajar a Nigeria en menos de un minuto. Yo hago una llamada por WhatsApp y me comunico con Nigeria. Yo necesito ir desde donde estoy a Alemania y yo me meto en la computadora y escribo un mensaje, envío y me comunico. La información es libre y viaja de otra manera en estos tiempos. Entonces, no es correcto porque dejas mal a el resto de sacerdotes que quieren hacer las cosas bien y que realmente quieren ayudar y aportar a la comunidad, y también confundes a una población que hay cientos de personas perdidas por todas partes preguntando cosas y tratando de atar caos en una situación que no es correcta, porque tu deber era decirle, apareció esto y se llama así, la combinación es así, y si Orúmila escogió un verso para ti de relevancia y este personaje es importante para ti, entonces debemos llamarlo de esta manera. Punto. Eso es todo lo que debemos hacer. Entonces el llamado es a que por favor nombremos a los Odu según cómo aparecen en la adivinación para evitar confusiones y malinterpretaciones del trabajo de Ifá y de cómo se debe desarrollar de manera correcta. Espero que este video haya sido de su ayuda, de su agrado. Recuerda darle like, compartir, suscribirte al canal, activar la campana de las notificaciones, visitarnos en Patreon, patreon.com Escuela de Ifá. Y esperamos que Olodumare siempre sea tu luz, tu fuerza, tu camino y tu verdad. Oboato, Ashuri Boribo Funcia Lafia. Ireu.